Gabriela Ferrer. Gracias. Bueno, ¿se oye bien ahí? Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por esta invitación al Gobierno de México, al Senado. Yo voy a hablarles desde el hambre, desde lo que tiene que ver con la medicina, específicamente con la biología. La palabra hambre puede tener muchas miradas, sobre todo puede tener una visión psicológica, socioantropológica y también tiene una mirada biológica. Todos tenemos hambre, hemos tenido, podemos tener o tendremos hambre en el sentido biológico sencillo, pero afortunadamente rápidamente lo saciamos. Esto es una necesidad básica de todos nosotros que está dentro del hipotálamo, que es una estructura cerebral, centro cerebral, es una estructura que además funciona como un transductor entre la función neurológica y la función endocrinológica. Es un órgano muy chiquitito, pero tiene fundamentalmente la función de hacernos sensar que tenemos hambre, que tenemos sed, también cuando tenemos saciedad y que regula la temperatura. El sistema del hambre funciona en íntima relación con nuestras vísceras, ¿sí? Con todo nuestro sistema digestivo, bien con un sistema de mediadores de corta duración y otras de larga duración. Esto que parece tan sencillo de explicar, realmente podríamos estar horas hablando de cuáles son el tipo de conexiones, cuáles son el tipo de ajustes que hace nuestro cuerpo para que nosotros podamos tener sencillamente esta sensación de hambre. Bien, todo esto, por supuesto, son mecanismos inconscientes. Ahora, cuando nuestro cerebro consciente detecta que nosotros tenemos hambre, ahí empieza nuestro cerebro de la cultura a accionar, en cada caso de una manera diferente. Por supuesto, un bebé lo único que podrá hacer es llorar, un chiquito más grande quizá pueda verbalizar, y un adulto, según su cultura, tendrá las acciones necesarias que se requieren para procurarse del alimento y terminar con esta sensación de hambre. Esto que parece también tan sencillo tiene muchísimas implicancias y fundamentalmente está regido por nuestro lóbulo prefrontal, que es desde el punto de vista social a donde nosotros tenemos que apuntar para cambiar algunas conductas que tienen que ver con lo saludable. Bien. Si hablamos en sí de alimentación, nosotros tenemos dos grandes grupos. Uno tiene que ver con los macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Se habla de macronutrientes simplemente porque se pesan en gramos. Y otro grupo que tiene que ver con los micronutrientes, que se pesan en miligramos. Por eso se los llama micronutrientes, que pueden ser las vitaminas, los minerales y demás. Ahora, ¿en qué proporciones cada uno de las personas requiere? Va a ser absolutamente individual, según la edad, el sexo, los requerimientos, según si tiene una enfermedad o no, las condiciones en las que vivan. Por lo tanto, cada dieta debe ser adecuada a cada persona y en cada situación particular. Bien, hay tres conceptos que son bien distintos. Uno tiene que ver con la subalimentación, esto quiere decir que uno tiene el requerimiento menor, digamos, uno tiene un ingreso de alimentos menor a lo que se requiere. Otra es la desnutrición, que ese es el efecto que tiene sobre el cuerpo la subalimentación. Y la otra tiene que ver con la malnutrición. La malnutrición puede ser por exceso o por defecto. Y a esto es a lo que tenemos que apuntar, porque el hambre está íntimamente relacionado. Si bien todos sabemos cuál es el efecto de la malnutrición o de la subalimentación en el cerebro, todos sabemos que todos los chiquitos antes de 2 años, si no están bien alimentados, digamos, tienen hipotecada su vida. La realidad esto hay que pasarlo también un poquito a números. Cuando nosotros nacemos con el cerebro con el mayor número de neuronas que vamos a tener en la vida, ¿sí? Estamos hablando de cientos de millones de neuronas. Ahora, estas neuronas, una neurona que es la célula básica nerviosa, si no tiene conexiones no me sirve. Yo puedo tener miles de millones de neuronas, ahora si no están conectadas realmente no sirven. Y la neurona que no se conecta muere.
Y esto lo tenemos que entender porque cuando nacemos, a pesar de estos cientos de millones de neuronas, solamente tenemos 2.500 sinapsis. La sinapsis es este área de encuentro entre dos neuronas donde no se tocan, pero sí se comunican con, con neurotransmisores que son fundamentalmente proteínas. Estas proteínas, que si no tenemos proteínas en nuestra dieta, no vamos a poder generar estos neurotransmisores que van a hacer que de las 2.500 sinapsis con las que nacemos, a los 30 años, si todo funciona bien, tengamos cientos de miles de millones de sinapsis. Fíjense que nacemos con 2.500, a los 6 meses ya tenemos 18.000 sinapsis. Si yo no le doy a este cerebro del niño las proteínas necesarias, si no le doy las grasas necesarias, por supuesto hacen falta ácidos grasos especiales que conforman nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es fundamentalmente grasa. Y si no le doy la glucosa necesaria con los hidratos de carbono, tampoco ese cerebro va a poder funcionar. Y hay un tiempo en el cual, sobre todo, es tan vital, en el último trimestre del embarazo es cuando este cerebro del chico se termina de formar. Si yo tengo una madre que está con anemia, ¿sí?, una madre mal alimentada, a este chico ya le estoy dando una mala estructura. Si cuando nace no se cumplen las pautas madurativas como tienen que cumplirse, ese pobre cerebro perdió la oportunidad. Les voy a dar un ejemplo. Un chiquito si nace con catarata congénita. La catarata es una opacidad del cristalino que no nos permite que llegue la luz a la retina. Si un chiquito nace con una catarata congénita y yo me demoro en operarlo, o sea, en quitarle ese cristalino y ponerle uno nuevo que sea transparente y le pueda llegar la luz, si yo me demoro en esto, este chiquito va a perder ese tiempo precioso que tiene en hacer el programa neurológico que le permita comprender qué es la luz que está viendo y darle un sentido. Con el resto del cuerpo tenemos un poquito más de tiempo, tenemos hasta los 18 años para que un cerebro, para que un cuerpo se termine de desarrollar. Puede ser que tenga un chico con una estatura más baja, con un desarrollo muscular que quizás sea menos, pero el cerebro, una vez que perdió ese tiempo, realmente lo perdió. Entonces, vuelvo, si no le doy las proteínas que necesita. En este momento, por ejemplo, ustedes que, digamos que si es que están oyendo y si es que van a recordar algo, esto tiene que ver con la síntesis de proteínas de nuevas sinapsis, ¿sí?, a nivel del hipocampo, que es nuestro sitio donde recordamos y tenemos memoria. Si no tuviéramos las proteínas necesarias, que seguramente las ingerimos en el desayuno, no tenemos esos neurotransmisores para sellar y para fijar esa sinapsis. Entonces, esto es un proceso que tenemos que entender que es dinámico, que es permanente, y que si perdimos realmente ese tiempo precioso, con digamos, a ese chico ya le estamos hipotecando su capacidad cerebral. Más allá de todo eso, porque no solo es alimentación lo que precisamos, sino que también precisamos un entorno de no violencia y un entorno donde lo social y el intercambio social hace mucho a la cosa. En todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, se hacen muchos experimentos en ratas, no en ratones, porque con las ratas nosotros compartimos un 90% de nuestra genética. ¿Bien? ¿Podemos hacer chistes acerca de eso? Bien, o sea que no vale el insulto, sos una rata. Bien, con los ratones, sin embargo, compartimos un poquito menos, el 85%. Por eso muchas de las investigaciones que tienen que ver con lo conductual se hacen en ratas. Y fíjense qué interesante. Se pusieron dos lotes de ratas, madres, con los cuales unas se las dejaron con sus hijitos bebés y a los otros los bebés se separaron de estas madres. Lo que se vio es que las ratas que fueron separadas de sus madres desde muy pequeñas eran mucho menos curiosas y eran ratas mucho más estresadas. Cuando se hizo un análisis genético de cierta parte de su cerebro, lo que se encontró es
unos cambios a nivel del genoma. O sea, fíjense cómo lo conductual alteró el genoma, o sea, alteró la estructura genética de estas ratas, que además se podía prolongar o se podía perpetuar durante por lo menos 4 generaciones. Entonces, fíjense qué importancia tiene la alimentación en sí, qué importancia tiene lo social, el estímulo social, porque no solo afecta a esa generación, sino que además puede afectar al otro, digamos, a las próximas generaciones. Esto lo estudia la epigenética, que está, yo diría que empezando, pero que de alguna manera nos va a ir mostrando cómo lo social, cómo lo conductual nos cambia incluso hasta el genoma. Por eso es tan importante esta interacción entre las distintas ciencias, entre la medicina, entre las ciencias sociales, entre la biología, porque de alguna manera vamos a hacer un corte, como si cortáramos una catáfila de cebolla donde cada una de las partes y el conocimiento de cada una de las partes se haga fundamental. Bien. Hay muchos informes que tienen que ver con la desnutrición, con los valores, pero quería, digamos, y muchos son de tipo estadísticos. Es muy difícil tener, digamos, un tipo de estadística que sea mundial o de Latinoamérica que sea sobre datos concretos, ¿sí? Hay un último informe de la FAO que me pareció muy interesante, que ellos agregan dentro de las categorías una categoría que se llama inseguridad alimentaria moderada. Dentro de este grupo, ellos incluyen a las personas que, si bien pueden cumplir con las necesidades energéticas, han tenido o tienen que bajar la calidad de lo que comen en desmedro de su calidad, estamos hablando de por lo menos de proteínas de alto valor biológico, como para llegar a cubrir esta alimentación. Y lo que vieron ellos es que en este grupo, fundamentalmente, tienen triplicada la posibilidad no de tener desnutridos, sino que tener además obesos, gente con obesidad, sobrepeso y con todas las enfermedades metabólicas que se desprenden de esto. Llámese la diabetes, el accidente cerebrovascular y todo lo que sea la cardiopatía coronaria. Entonces, fíjense cómo a partir de un problema que tiene que ver con lo económico y con la alimentación tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado, la desnutrición con estos chiquitos con un cerebro comprometido en toda su potencialidad, y después, en una segunda parte, en la adolescencia y en la adultez, este mismo cerebro nuevamente maltratado por una alimentación que es tóxica, que es nociva. Esto se relaciona, digamos, hay muchos factores que tienen que ver con esto, pero fundamentalmente tienen que ver con el menor precio y el menor costo de los ultraprocesados en desmedro de la alimentación saludable, más allá que hay algunos componentes sociales que tienen que ver con cuestiones aspiracionales, ¿sí? Quizás comer algún tipo de elemento, pero esto creo que da para una charla aparte que se puede hacer. Pero sí lo que llama mucho ahora la atención es esto. Por un lado, la desnutrición, que en América Latina para este informe más o menos era de un 8%, por suerte estamos mejor que África, que está en el 20%. Pero de todas maneras es, por un lado, la desnutrición, pero por otro lado, esto que tiene que ver con la obesidad, con el sobrepeso y con las enfermedades no transmisibles. Entonces, en toda la cadena de edad, la pobreza siempre da enfermedad, da una menor esperanza de vida y sobre todo da una malísima calidad de vida. Y un último comentario, no sé cómo estamos con el tiempo. Venimos bien con el tiempo. Bien, un último comentario de un neologismo que me encantó de un informe que sacó la revista Lancet últimamente, que habla de una palabra que se llama sindemia. Yo realmente no la había oído escuchar. Es un neologismo, tal cual ellos lo hablan, y hablan de sindemia cuando hay epidemias que ocurren al unísono
en un mismo sector, que tienen amplia interrelación entre ellas y que interviniendo sobre una de estas epidemias se puede mejorar. Entonces vuelve a hablar acá de la importancia de la interdisciplina, de la transdisciplina y todo lo que necesitamos para trabajar mancomunadamente. En este informe Lancet ellos hablan de la sindemia de obesidad, desnutrición y cambio climático. Entonces, fíjense cómo todos, podemos agregar muchas más, entiendo que podemos agregar muchas más, pero tratemos de pensar el análisis de la pobreza, de la miseria desde la sindemia, y me parece que es un buen enfoque. Respecto de las soluciones, quizás, bueno, hay varias. Sobre todo muchos premios Nobel están trabajando y han trabajado respecto de eso, prácticamente como una cuestión de invertir en algo que va a dar como un retorno, y siempre se habla de dinero. Yo como médica, realmente, si bien esto es práctico, lo que trato de pensar siempre desde el sentimiento es que todas las personas tienen el derecho de tener una buena estructura cerebral con la máxima capacidad de desarrollo, de poder hacer todas sus potencialidades y sobre todo de tener una capacidad de gozar de esta vida maravillosa, que quizás quien tenga ya hipotecado su cerebro, hipotecado su entorno social, no tenga esta misma posibilidad que quizás tengamos todos los que estamos acá. Nada más.